Hola a todos, bienvenidos a Viva el Dinero y en la oportunidad de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es invertir o no invertir en ETFs. Mi nombre es Marcelo Granada y me acompaña mi padre Luis Eduardo Granada, con quien vamos a discutir hoy si verdaderamente es interesante o no es interesante invertir en ETFs. Hola, ¿Cómo te va? Tranquilo. hola a todos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un tema interesante y un tema controversial para mí, inclusive para mí mismo. Entonces, chévere que clarifiquemos cosas y sepamos y nos guiemos un poquito hacia el conocimiento de los ETF y qué tan convenientes son los ETF como método de inversión. Bueno, iniciemos contándole un poquito a la gente, tú desde hace cuánto inviertes y en qué acostumbras a invertir. ¿Me quieres coger en el cuento de si yo tengo ETF? Sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí, y soy enemigo de los ETF, de lo que es contradictorio. No, yo invierto en New York, en la Bolsa de Nueva York, hace ya más de 10 años. Sí, ya vamos para 20 años. Ya vamos para 20 años. Inicialmente era una una alcancía donde poner algún dinero mientras sabíamos en qué lo teníamos que invertir y se fue tornando cada vez en algo más profesional. Para volverlo más profesional necesitamos prepararnos y junto con la inversión inicial que era a modo de ahorro, nos fuimos preparando y fuimos adquiriendo un mejor conocimiento para hacerlo, yo diría que hoy en día profesionalmente. Ok. Dentro de esa, digamos, durante esa experiencia que has tenido como inversionista, ¿has modificado tu forma de invertir, tus paradigmas de inversión? Sí, claro. Eso evoluciona no solamente porque uno descubre nuevas posibilidades, sino además porque el mercado es muy cambiante. El mercado es una tendencia en términos generales, pero el mercado, como obedece a la economía del mundo, entonces es cambiante. Bueno, hay una pregunta bastante importante respecto a esto y es, existen muchos diferentes tipos de ETF en el mundo, muchos diferentes tipos de países, de acciones grandes, de acciones pequeñas, eh, de sectores, bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué no es bueno o por qué no es más lógico invertir en un ETF que en unas poquitas acciones? Perfecto, excelente pregunta. Y es ahí donde yo tengo la discusión un poco con algunos inversionistas. Para mí existen tres tipos de ETF que yo conozco o con los que estoy familiarizado. Hay unos ETF que siguen o que reflejan el valor de un commodity y que están respaldados por un commodity. Ya se llame oro, se llame petróleo, y tienen que tener como respaldo la compra de ese commodity para la empresa que ha expedido el ETF. Esto es dentro de lo poco que yo conozco. Hay otro tipo de ETF que conozco, que son los que hacen futuros o los que hacen, sí, futuros, o no, ¿cómo se llama? Opciones. Opciones, y hacen transacciones sobre algún activo o también sobre un commodity. Esos son como otro grupo de ETF que yo conozco. Y finalmente los ETF que se asemejan a un fondo de inversión y que agrupan un número determinado de acciones que
la firma que ha organizado ese ETF, pues ha comprado esas acciones y las representa en un ETF que sigue el valor de esas acciones, obviamente. Con este último es con el que yo más peleo. Vuelvo y repito, yo tengo ETF y tengo ETF de este tipo, pero son muy seleccionados y son muy estudiados en su composición. Tengo, por ejemplo, un ETF de tecnología, pero es que el mercado de la tecnología es muy específico y a pesar de que hay muchísimas empresas de tecnología, es un sector con cierta limitación. Pero la pelea que yo tengo con los ETF es que así como tienen muchísimas empresas buenas e importantes, y normalmente cuando uno ve la información sobre un ETF, está viendo las 10 primeras empresas o las que representan el 50% de su inversión, también ese otro 50% o 40% está compuesto de pequeñas empresas, empresas emergentes, que son lo que tiene que arrastrar el ETF y por lo cual a veces se queda demorado en su crecimiento. Entonces, digo yo, hay otras metodologías para trabajar de la misma manera y que yo las aplico. ¿Cómo es? O sea, lo que tú haces, ¿qué es? ¿Es comprar varias diferentes acciones y tenerlas como una sola inversión o...? Sí, es decir, normalmente mi portafolio está compuesto por un número determinado de activos y los activos rondan entre el 3,5% y el 5 o 5,5% cada activo del valor total del valor del portafolio, perdón la redundancia. Entonces, de pronto hay algún activo del que no estoy completamente enamorado, por ejemplo, o un grupo de activos del cual no estoy completamente enamorado y no llego a comprar ni siquiera el 3% de uno de esos activos. Entonces lo que hago es que lo agrupo con otro número de activos de la misma clase o de la misma tipología de inversión. Sí. Por ejemplo, en el año 2022, durante la crisis del 2022, yo inmediatamente empezó el mercado a flaquear. Yo compré un grupo de empresas relacionadas con el petróleo, petroleras, de refinerías, etcétera, cosas. Entonces no me compré el 3% del valor del portafolio en cada una de ellas, sino que compré 4 o 5 que agruparon el 5% del valor del portafolio. Okay. Eso es, digamos, como una manera de hacer algo similar a un ETF. Pero si yo me voy a buscar un ETF de petroleras, entonces tiene esas 5 y tiene la que fabrica las palas para sacar el barro de los pozos. Y no me interesa. Ok, entonces lo que haces básicamente es como limpiar la basura de los ETF y invertir en las primeras 5 acciones que tienen. Sí, eso suena un poquito fuerte en el sentido en que yo no soy quien para determinar que eso es basura, que eso es tanto los activos en los cuales invierte, entonces pues no me puedo poner a estudiar 100 activos en su comportamiento, en sus balances, toda la información financiera que hay al respecto de ellos, sino que escojo los que veo gráficamente inicialmente que se comportan mejor, hago el análisis completo de ellos y los incorporo a esa inversión. Perfecto. Con esas acciones, cuando inviertes, digamos, en esas acciones, como quien dice, para armar tu propio ETF, cuando ¿sales de todo el grupo o vas saliendo de las acciones que mejor se van comportando? Bueno, una cosa que tengo que decir es que también voy limpiando ese grupo de acciones y cambiando el activo si veo que el activo está rezagado o si veo que no funciona como
como funciona el grupo. Si no va con el grupo, entonces lo voy cambiando y porque aparecen otras posibilidades, porque obviamente, como dijimos, el mercado cambia y alguna empresa le empieza a ir mejor o hizo algo, algún descubrimiento en este caso que los va a fortalecer para el inmediato futuro, entonces los voy cambiando y voy sacando lo que no me gusta. Ok, pero dentro de esa, digamos, burbuja de inversión, en algún momento le pones un tope, digamos, me voy a ganar el 30% en esa burbuja. Cuando esa burbuja me dé el 30%, ¿cierro todo? ¿O ya después dejas que vayan funcionando por aparte las acciones? Bueno, yo normalmente, y como tú lo sabes, yo no soy un inversionista a corto plazo. Sí. Yo soy un inversionista de mínimo, digamos, en términos generales. Obviamente tengo excepciones como todo, pero mi horizonte generalmente está fijado a 2 años. Porque he descubierto que 2 años es como el tiempo en el que se le puede sacar el mejor rendimiento a una acción. Ok. Es posible que a los 2 años entonces yo decida liquidar todo y volver a empezar, a esperar a que los activos me den un punto de entrada. Ok. Pero hay cosas que no funcionan así. No todo funciona como uno quiere. Entonces uno ve que siguen creciendo los activos o que el mercado sigue teniendo de dónde darnos un poquito más. O, por el contrario, hay una corrección que se esperaba, que llegó, que rezagó un poquito porque los activos se mueven también por la demanda que haya de ellos o de otros activos. Entonces, la demanda creciente en otros activos hace que se le saque capital a unos para irse a otros. Entonces, cuando empieza a crecer la tecnología, se empiezan a bajar los activos del petróleo porque son más atractivas las utilidades en tecnología. Entonces, uno debe balancear si quiere aguantarse un poquito ahí o si quiere disminuir el valor de la inversión en esos activos para hacer lo mismo que hace el mercado, invertir donde haya más posibilidades de utilidad. O sea que tú lo que tienes más o menos es como un gran ETF en tu portafolio que vas mutando de acuerdo al comportamiento del mercado. Sí, pero a veces liquido completamente ese ETF, digamos, porque dejó de ser interesante para mudarme a un sector que me guste más. Perfecto, volvamos a la parte en la que tú dices, no, yo quiero esperar 2 años de cada acción. Y te lo digo porque una de las cosas más importantes o objeciones o preocupaciones que tienen los alumnos de Investopi es que se les hace muy lenta una inversión a tan largo plazo. A lo que voy es que mucha gente cuando arranca a invertir lo que quiere es comprar, vender para tener utilidades y poderle sacar al portafolio. ¿Qué mensaje le darías a una persona que está iniciando, que tiene esa preocupación, que te ve y dices a 2 años, y en 2 años esa persona ya ha querido hacer muchísimas cosas? Bueno, pero es que no se te olvide una cosa. Yo tengo como unos porcentajes muy definidos de inversión por cada activo dentro del gran portafolio. Si yo dejo que inmutable, pues ese porcentaje se va a aumentar muchísimo. Y a mí no me interesa eso. Okay. Porque me he dado cuenta que cuando el porcentaje de un solo activo se vuelve demasiado importante en el portafolio, uno queda muy sensible en ese pedacito. Entonces es mejor que sea más homogéneo el porcentaje para cada activo. Hay activos que crecen muy rápidamente y entonces vamos sacándoles utilidades. Ok. Vas cerrando pedacitos. Voy cerrando pedacitos. Ya. Voy cerrando pedacitos. Entonces hay activos que tienen épocas en los que crecen y crecen y crecen. Entonces yo voy vendiendo poquitos de esas acciones para reinvertirlos en otra parte, para tenerlos en cash si yo veo que el mercado está muy susceptible a una corrección, o simplemente para
comprar un activo nuevo. Perfecto. En todos sus años de experiencia, me imagino que te has encontrado con ETF que has dicho, este es y has acertado. Y habrá algunos en los que habrás dicho, este es y te hayas equivocado. ¿Cuál ha sido tu peor equivocación? Yo no me acuerdo, pues seguramente que he tenido varias, pero además porque en un momento determinado uno puede resultar muy bueno y ese mismo en otro momento histórico muy malo. Ok. Yo me acuerdo que tuvimos uno de GLD, Gold, Sí. y en un momento determinado fue bueno, estable, pero se volvió muy malo. Ok. Entonces ese fue saliendo, ¿no es cierto? Tuve, bueno, ese fue un fondo, pero tuve algún fondo de tecnología muy malo. Y sí, normalmente comete unas equivocaciones, trata de de equivocarse menos y de escoger con más cuidado. Me ha ido regular con los de financieras, digamos. Ok. ¿Y cuál ha sido el mejor acierto específicamente en ETFs? En ETF, tal vez uno de Genius de tecnología. Ok. ¿Puedes decir el nombre? ¿O el ticker? Sí, con J al principio, Hatix. Hatix. Ok, perfecto. Bueno, y con respecto a las personas que dicen, no, yo mejor me... Perdón, ¿me estabas preguntando por malo o por bueno? No, por bueno. Ah, no. El malo es Hatix. Sí, Hatix no me fue bien. Ah, ok, ok, Siendo de ok. tecnología, ¿no es Sí, cierto? Y el bueno, el que lo vino a reemplazar es VGT. B pequeño. BGT. Sí, Ok, VGT. perfecto. Listo, buenísimo. Y con respecto a esa, digamos, discrepancia o formas de pensar diferente de las personas en que es mejor un fondo de inversión tradicional a un ETF, ¿tú qué piensas de eso No. a ese respecto? ¿Y has tenido fondos? ¿Cómo te ha ido con esos fondos? No hay duda. En eso sí no tengo dudas, ¿no es cierto? Si el uno es malo, el otro es peor. Ok, ¿Cierto? No me gustan mucho los ETF, trato de tener la menor cantidad de ellos y siempre muy seleccionados. En este momento debo tener 2 o 3, no me acuerdo. Sé que tengo 2, pero no me acuerdo si tengo un tercero. Pero con los fondos sí me ha ido definitivamente muy mal. y ok, Es que los fondos tienen mucha política detrás. ok, Y los fondos, a pesar de que tienen unas comisiones muy definidas, las comisiones le cobran a uno una comisión de entrada y una comisión de salida, que no son pequeñas. ok, Y segundo, tienen por detrás quien le quiere vender a uno ese fondo, también tiene una política de comisiones y de cosas como engañosas. Entonces yo he sido enemigo de los fondos y trato de evitarlos. Ya en este momento no tengo ninguno. Tuve y he tenido a lo largo de los 20 años 3 o 4 veces fondos. Empecé las inversiones con fondos y fue la peor idea. ok, perfecto. Quiero que se entienda eso como un espacio académico y no como recomendaciones de inversión. Para terminar, te quiero preguntar, si tú te encontraras con Luis Eduardo en este momento, con un Luis Eduardo que está a punto de iniciar en el mundo de las inversiones, ¿le dirías sí o no a los ETFs? ¿Le recomendarías o no invertir en ETFs? Hay que educarse. Yo siempre me escucharán lo mismo, ¿no es cierto? Educarse y estudiar para que la decisión sea como correspondiente a lo que uno siente o lo que uno analiza con las capacidades que ha adquirido con su preparación académica. No digo que no a los ETF. Hay casos en los que es absolutamente necesario, no, pero en los que conviene, digamos, tener parte del portafolio en un ETF por estabilidad. Normalmente digamos que la razón más adecuada o más común es por la estabilidad de la inversión, pero que sea una parte pequeña de la inversión.
Ok. Y el resto de la inversión mucho más dinámica. Mucho más dinámica y en acciones y diversas. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, padre, por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien todos. Un placer. Chao, chao. Luego, chao.